Desde la búsqueda de nuestros mayores deseos hasta el simple anhelo de mayor autoconocimiento e individualidad, veremos cómo el humano de ayer ha pasado por diversas etapas para llegar a lo que somos hoy en día, una civilización hiperconectada, individualista y ampliamente consumista. El día de hoy hablaremos sobre la identidad moderna y posmoderna a través de la persuasión y la seducción. Antes de empezar, es necesario aclarar que son conceptos algo similares a tal punto que pueden parecer sinónimos, aunque se darán cuenta que no es lo mismo, y que no se hablará netamente de la persuasión y la seducción moderna y posmoderna, y se abarcarán algunos aspectos algo desviados del tema principal que es necesario tocar para entender del todo bien este tema. Sin más por rellenar, empezamos. La seducción es la forma de atraer o persuadir a alguien hasta rendir su voluntad. Esto supone la capacidad de inducir a una persona a que realice una determinada acción o participe en un determinado comportamiento. A diferencia de la persuasión, este es mucho más directo y descarado y no está necesariamente relacionado con la sexualidad como se entiende a creer. En el modernismo podemos darnos cuenta que la seducción era más bien algo que podía o estar presente en la cultura de aquellos tiempos, o paradójicamente encontrarse demasiado desarraigado. Esto evidentemente cuando observamos que el populismo y la propaganda que incitaba no tanto al consumismo excesivo como sí pasaría en el posmodernismo, sino que se trataba más de discursos políticos o sociales, lo que deberían hacer los hombres con su participación al voto, el rol de algunas personas como los ancianos y los niños que se veían relegadas sin más a personas con poca capacidad de trabajo que si bien este pensamiento sería desplazado, persistía por tópicos comportamentales que también pensaba en la mujer y gente de clase obrera. Se incitaba a seguir modelos de rol y de perfección a través del buen porte o apariencias. Era de mal gusto y prohibido en algunos casos prostituirse, tener gustos homosexuales o mantener relaciones sexuales antes del matrimonio, entre otras cosas. Todo esto a costa de una imagen de progreso que se quería impintar en las cambiantes sociedades, más que nada europeas, en una época en la que solo se veía hacia adelante de una forma ingenua y hasta fantasiosa. Con pro de ser cada vez mejores se pierde el pensamiento real, se compite por ver quién alcanza la grandeza más rápido y la razón poco a poco. Parece un recurso que se utilizaba para tener un estatus y no algún tipo de raciocinio real. Pasando ahora a la persuasión posmoderna, es claro identificar que las personas o grupos que intentan persuadir lo hacen con una autoridad y seguridad de argumentación que para personas fácilmente manipulables puede llegar a ser difícil no caer en dicha persuasión, que dependiendo para qué se utilice puede tener claros problemas y repercusiones a corto o largo plazo. Lo podemos ver en comerciales, publicidades, productos, ideologías e inclusive nosotros mismos. Cuando intentamos imponer nuestro pensamiento, las decisiones de nosotros como personas individuales no están netamente en lo que apropiamos como nuestra forma de ver el mundo, sino en perspectivas y verdades que pueden estar a medias, que terminaremos adoptando por la constante manipulación que sufrimos desde que tenemos algún tipo de cierta conciencia como un ser con raciocinio limitado. Si lo comparamos con personas de edades avanzadas, el humano tiende a creer y pensar de formas que le suministran o imponen, como nuestros familiares o amigos, e inclusive casi todo medio de comunicación con diferentes fines, como ser más consumistas, sembrar árboles, rezar, cambiar algún aspecto de nuestra personalidad y más cosas que se pueden ver de forma clara en la sociedad posmoderna y su aparente falta de valores, pensamiento científico casi que nulo y experiencias de un hipotético entendimiento del yo por medio del momento y las pasiones. La persuasión es el acto de obligar a alguien con cierto fundamento y razones a creer o hacer algo. En el contexto de la modernidad se puede interpretar de diversas formas, empezando por una búsqueda del yo, cuando el ser humano se deja de percibir como solamente un trabajador con poco futuro y aspiraciones en la vida. Esto iría formando indirectamente un pensamiento egocentrista y aristocrático,
por una falta de humanidad y valores reales, derivados de una falta de criterio que no esté apegado a tradiciones y costumbres del pasado o de su momento. El ser humano se empieza a persuadir con las ideas de mayor libertad y raciocinio. Con un pensamiento desarraigado de costumbres tradicionalistas, se empiezan a notar cambios respecto a la sociedad, la pasión y el deseo por un futuro lleno de progreso y el desarrollo. Esto desembocaría en un hombre que ya no depende de forma total de una religión, de una ideología para ser parte de algo, sino que se encontraría que el propio ser humano, por parte del individualismo, empieza a ahondar en un pensamiento más propio desde la búsqueda del yo. Este pensamiento algo esotérico llegaba a ser dañino por lo optimista y libertario que podía llegar a ser, lo que trajo consigo literatura u oratorias que se enfocaran en enganchar al individuo en cuestión con el fin de hacer que hiciera algún acto que podía llevar a alguien a cometer errores en un pro inintencionado que beneficiara a otras personas, esto para que ejerza algún tipo de acción, que compre algún producto e inclusive que consuma un tipo de pensamiento que vuelva al otro más manipulante, lo que puede llegar a ser muy peligroso. Reforzando el punto anterior, la literatura puede llegar a ser mejor que la realidad que viven aquellas personas que solo no pueden con su día a día, con un salario miserable, unas garantías de seguridad nulas por la falta de regulaciones y de un sindicato sumado a unas horas laborales excesivas, nos deja entrever que la persuasión moderna puede ser simple y llenamente un escapismo de los múltiples puntos de vista que llamamos realidad. Es curiosa la seducción en una época en la que ya no se tiene fe en el progreso y el desarrollo, en una sociedad que le da demasiada importancia a la libertad individual y la espontaneidad de un enfoque mucho más emocional que desprecia toda forma de autoridad, en una época en la que no se le da prestigio a lo que merece, a campos como la ciencia, la tecnología y la racionalidad, dotando de mayor importancia a proyectos y movimientos, lo que dentro de muchas dudas ha podido mantenernos como especie, degradando todo a experiencias que se enfocan en el individuo y sus cercanos, más que un desarrollo conjunto. ¿Qué era lo que realmente se podía esperar con este panorama? La seducción jugaría un papel importante, la falta de conservadurismo en cuanto a ideas y una ética muy adecuable dependiendo del contexto. Por dar un ejemplo, una amistad en esta época podría ser, entre muchas cosas, una forma de inducirte a distintas experiencias como el consumo de drogas. Esto claramente con una supuesta búsqueda de nuevas experiencias, gracias a una supuesta sociedad con una mayor hiperconectividad comparado a otras épocas de la historia. La cultura posmoderna de la seducción se acompaña de ritmo rápido y constante, en el que parece que la empatía y valores humanos van tomando rumbo con sucesos como los derechos humanos, que se opte por que la mujer ya se le empezara a dejar de tratar como un simple lavaplatos y se tomara real importancia dentro de la sociedad, sin contar muchos otros sucesos y avances generales que trajo el posmodernismo. Esto influenciado por las nuevas corrientes de pensamiento que distaban de la ya olvidada modernidad. Se puede concluir con que el ser humano siempre ha tenido tendencias a buscar una identidad propia, de buscar una vida más allá del trabajo, más cercano a nuestros placeres más personales. En la medida en que evolucionaba la comunicación de ideas, ya sea de forma persuasiva o seductora, el hombre busca su bienestar fuera de su propia realidad, casi que queriéndose desprender del contexto que pudieran estar pasando, con crisis económicas, enfermedades, guerras y un largo etcétera. Podemos afirmar que pese a que la modernidad y la posmodernidad son casi que distintas, no se debe obviar el hecho de una búsqueda de una vida más adecuada a las necesidades de cada individuo. Esto de hecho se puede ver reflejado en nuestra sociedad actual, en el proconsumo, las comodidades, pero a la vez ignorando el sufrimiento de muchos otros, casi que deshumanizando la vida humana de los demás. Aunque eso ya es un tema para otro video. Sin más que agregar, que no sea relleno, se despide Junior el Pollo y Jaimito. Bueno, chau.